noches y bienvenidos a el primer programa de Creo en Milagros, un espacio donde a través de historias, vivencias, queremos darte a ti que nos estás mirando la esperanza de que el Señor, si obró milagros en nuestros invitados, también puede obrar un milagro en tu vida, que estás pasando por un tiempo difícil, por una prueba. El Señor puede obrar hoy a través de este tiempo. Para comenzar este primer programa queremos dar la bienvenida a una pareja de esposos, de padres, de ministros del Señor, de personas que han dedicado su vida al ministerio del Señor. En esta noche queremos agradecerles por estar aquí, hermano Mike, hermana Tania, qué gusto tenerles aquí esta noche con nosotros. Gracias, Andrés. Muchas gracias. Es un gusto y un honor para nosotros como Iglesia Betania que puedan acompañarnos hoy. Para empezar, quisiéramos conocer de su vida. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezaron ustedes? ¿Cuál fue el llamamiento? ¿Cómo empezó el llamamiento que el Señor les hizo para fundar Ministerios Mesón? Bueno, comienzo cuando nací. No. Ambos somos estadounidenses. Yo crecí en el estado de Pensilvania y mi esposa Tania creció en el estado de Luisiana, muy lejos uno del otro. Pero ambos desde pequeños sentimos un llamado. Gracias a Dios nos criaron en iglesias que enfocaron misiones y ambos desde muy tierno de edad sentimos el llamado a ser misioneros. Y la verdad es que eso nunca se quitó y uno va creciendo, pero ese fuego de ser misionero nunca sale. Y así que para mí, y después le voy a decir que ella cuenta, pero para mí fue cuando yo tenía 18 años de edad. Era un cantante, o sea, no famoso, nada de eso, pero cantaba en las iglesias, cantaba en hospitales y ministraba con canto. Teníamos un grupo, un conjunto que cantábamos y yo sentí que Dios me dijo que aprendiera español, pero nadie en mi tierra hablaba español. Yo dije, Señor, ¿pero para qué? Y me dijo, porque vas a predicar en español. Yo dije, Señor, pero yo soy tartamudo, porque era tartamudo. O sea, así hablaba. Ahí está el primer milagro entonces, hermano Sí, Mike. nunca, ni una vez en 42 años he tenido problemas con tartamudear cuando estoy predicando. En 42 años. Pero para mí fue un gran susto que vas a predicar en español. No, Señor, yo puedo cantar en español, tal vez, pero predicar no. Y la verdad es que ya llevo 42 años predicando en español. Pero ahora le dejo a mi esposa contar cómo es que... Yo tengo un tío que fue misionero que tuvo mucha influencia en mi vida. Y yo conocí a mi esposo a través de él. Y después de unos años yo sentí que Miguel era el indicado para mí. Y comenzamos a escribir. Él estaba en México y yo estaba en Luisiana. Y escribimos por un año tal vez. Y él vino a pedir una relación conmigo. Yo le dije que sí, pero en eso me arrepentí. Me mandó una carta que ya no me dijo. Yo lloraba. Pasaron otros meses y hicimos las paces otra vez. Yo no estaba peleando. Yo sí. Y en el 88 de mayo nos casamos. De hecho, mañana cumplimos 36 años de casados. Y lo vamos a celebrar en Ecuador. El primer programa. Sí, así es. Y me fui directo a Guatemala y ahí hemos estado sirviendo. ¿Cómo fue que ustedes lograron separarse de su país, de sus padres, de su iglesia, para ir a un país que probablemente no conocían, que no tenían idea de cómo funcionaba, para ministrar allá, para buscar almas para el Señor? Voy a dejar que ella conteste, solo voy a dar un poco de introducción a lo que ella va a decir. Ambos crecimos en iglesias que enfatizaron: Dios habla, uno hace. Dios le indica que eso es lo que Él quiere. La única respuesta que hay es
heme aquí, Señor. Aparte de eso, hubo un libro que impactó nuestras vidas. Yo le llevo 5 años, pero cuando yo tenía 12 años, yo leí ese libro. Estaba en nuestra iglesia. Y cuando ella tuvo 12 años, como les dije, ya no nos conocíamos, vivíamos muy lejos el uno del otro. Pero cuando ella llegó a 12 años, ella también leyó ese libro. Sí, cuando leí el libro, como ya había sentido el llamamiento, ¿verdad?, al campo misionero, ese libro que fue la historia de los misioneros que dieron sus vidas acá, en los Ashel. 50, en Ashel. Y a través de la historia de ellos, de ver las fotos en el libro, de leer el testimonio de las esposas, mi vida fue como que muy retada. Señor, yo quiero dar mi vida en algún lugar como ellos. Pero, hermana Tania, la historia de los misioneros es una historia bastante trágica, porque al final los misioneros mueren asesinados por las personas a quienes llegaron a evangelizar. ¿Cómo el Señor puede poner un amor y decir, yo quiero ir allá y yo quiero hacer eso, sabiendo que probablemente mi propia vida está en riesgo? Así me sentí. Yo estaba dispuesta a dar mi vida. Yo había crecido en un hogar cristiano donde mis papás me enseñaron obediencia. Y yo sabía que tenía que ser obediente al llamado del Señor en mi vida, aunque me llevara a la muerte. No me importaba. Así me sentí, de joven. Así me siento hoy. De verdad, es lo mismo. No, podía pasar la noche contándole tiempos cuando fácilmente nos pudieran haber matado. Y estamos dispuestos. Obviamente no quiero que me maten, pero si eso fuera la voluntad del Señor, henos aquí, Señor. Y quiero llegar a ese punto. Quiero tocar también la historia de cuando los apedrearon, cuando le apedrearon en Guatemala. Pero antes de eso, ¿de dónde sale el nombre de Ministerio Mesón? ¿Por qué Ministerio Mesón? Pues desde que inicié predicando, era muy joven, 19 años de edad, predicando, viví en México casi 4 años y después pasé a Guatemala. Igual como cualquier otro, predicaba la historia del buen samaritano y que debemos ser buenos samaritanos, ¿verdad? Debemos interesarnos por la gente que están sufriendo, que están golpeados, que Satanás ha atacado, que están tirados en el camino y debemos recogerlos y vender vendar sus heridas, aplicarles aceite, subirlos a nuestro burro y llevarlos al mesón. Y una noche en el 95 más o menos, estaba lloviendo chorros, era una noche oscura, se fue la luz, nuestra casa era muy muy sencilla, no tenía cielo falso, solo tenía lámina y nylon. Y se oía la lluvia dándole contra la lámina, no se podía platicar. Era una noche de servicio, pero nadie llegó, más una señora llegó, porque como no había luz, nadie quería dejar su casa. Entonces teníamos una planta eléctrica que habíamos arrancada, teníamos una lámpara encendida y era imposible hacer algo. Entonces yo solo dije, vamos a orar, para que me escuchara mi familia y la señora. Y entonces cada quien buscó una silla, nos hincamos ahí a orar y en eso Dios me comenzó a hablar y me dijo, yo no quiero que seas un buen samaritano. Y yo, pero eso se supone que somos llamados. Pues exactamente, eso es nuestro llamado y eso es lo que he estado haciendo aquí en Guatemala. No quiero que seas un buen samaritano. Entonces, Señor, ¿qué? ¿A qué hago aquí? ¿A qué me trajiste, Exactamente. Señor? Y me dijo, yo quiero que tú seas un buen mesonero. Entonces me puse a analizar la historia. Obviamente ese es mensaje para Miguel, pero me puse a analizar la historia y el buen samaritano solo cuidó a ese hombre por un ratito.
y lo fue a dejar al mesón. Y dio dinero, el buen samaritano dio dinero al mesonero y le dijo, cuídamelo. Y si gastes más de eso, cuando yo paso de regreso, te lo pagaré. Y se va. Y él que tenía que cuidar este golpeado, ¿qué? ¿Fue un día? ¿Fueron 2 días? ¿Fue una semana? Depende cuán golpeado estaba el hombre. ¿Fue un mes? No sabemos cuánto tiempo tuvo que cuidar a este, pero el mesonero fue quien cuidó el golpeado. Entonces Dios me dijo, yo quiero que seas un buen mesonero. Y sentí que me dijo, edifica aquí, construye aquí, no solo en edificios, pero crea aquí un mesón. Yo voy a ser el buen samaritano. Y yo te voy a traer las personas que necesitan ser sanados, tanto físico como espiritual. Y si tú eres un buen mesonero, yo te voy a traer gente. Yo había dedicado mi vida a buscar gente que me escuchara predicar. De verdad, yo iba a las comunidades, iba en las calles, yo iba donde quiera, siempre buscando a alguien que estaba dispuesto a escucharme predicar. ¿Cómo sobrellevaba el nerviosismo de acercarse a alguien? A mí personalmente, yo no podría pararme en un parque y decirle a la gente y predicarle a la gente o cantar, yo no podría. Sí. Bueno, no lo hacía tal como lo dices, lo hacía uno por uno. O sea, yo buscaba a alguien y comenzaba una conversación con ellos. Pero aún así, quiere mucho Oh, valor definitivamente. para poder acercarse a alguien que uno no conoce, ¿verdad? Para practicar con ellos. Especialmente para alguien como mi persona, que fui muy introvertido y por eso era tartamudo, por lo mismo. Tenía 1 año y medio de estar viviendo en México. Y conocimos a un señor que vivía en un pueblo, aquí ustedes dicen comunidad, ahí dicen un rancho en México. Vivía en un rancho que se llamaba Ilamatlán. El camino, pero no era carretera, era un camino de terracería, pero sí se podía llegar con pick-up. Pero donde uno estacionaba el pick-up, todavía quedaban entre 8 y 10 horas de camino a pie para llegar a Ilamatlán. Ahí no tenían el evangelio, nadie había escuchado el evangelio ahí. No tenían iglesia, nadie, así, era un rancho, una comunidad tan lejano, montañas, igual como hay aquí, súper altas. Y como 2.800, 3.000 metros de altura. Pero lo conocimos en una comunidad donde sí podíamos llegar con el carro. Y comenzamos a evangelizarlo varias veces. Y en una de esas nos invitó a su casa. Sin duda él pensó que nunca íbamos a llegar por la distancia. Pero le dijimos, ¿podemos llegar? Sí, lleguen a mi casa. ¿Dónde viven? Y nos indicó cómo llegar a su casa y todo. Así que una mañana de madrugada, como 2 de la mañana, subimos a nuestros carros, como a las 3 de la mañana. Subimos a los pick-ups y éramos como 10 hombres en total. Entre 4 misioneros y los demás eran hermanos ahí de habla de náhuatl. Y viajamos en nuestros carros, pick-up, parqueamos los pick-up en un campo de fútbol y de ahí comenzamos a caminar a las 5 de la mañana, oscuro. Y el camino comenzó para arriba, 45 minutos. De ahí era como 1 hora caminando así encima de la montaña y de ahí bajamos hasta un río. El río era tan grande que teníamos que desnudarnos literalmente, cruzar el río con la ropa así encima de la cabeza, al otro lado volvernos a vestir y subimos otra montaña, bajamos otro lado, otro río. Igual, hacer lo mismo. La única forma de llegar allí. Era la única forma, a menos que tenía un helicóptero. Y de ahí subir, y subir, y subir, y subir. Salimos a las 5 y llegamos a la comunidad tipo 2 de la tarde. Cansados. El costumbre ahí es igual como en cualquier lado. Uno llega de visita de distancia larga, le dan comida. Teníamos la esperanza de que nos iban a dar, no llevamos nada de comida. Llegamos a su casa, lo encontramos, le tocamos la puerta. Él abrió la puerta así un poquito,
Sí, ¿le puedo ayudar? Y le dijimos su nombre, ¿y qué tal? Y venimos a ver, le dijimos que ¿quiénes son ustedes? ¿Cómo que quiénes somos nosotros? O sea, se hicieron el viaje. Se hizo el loco el hombre. Y yo hoy día entiendo. Llegan 4 norteamericanos de alto, blancos, ellos nunca habían visto eso, con unos 6 hermanos náhuatl, y llegamos ahí y sin duda su esposa estaba atrás de él con un machete. Si abres esta puerta te voy a... O sea, estaban asustados. Además, aparte de asustados, es una comunidad, o era una comunidad, donde la luz del Evangelio jamás había entrado. Totalmente, espiritualmente hablando, oscuro. Y de repente, o sea, nosotros vemos con ojos físicos, pero hay un ámbito alrededor de nosotros que es el ámbito real. Y en ese ámbito hubo una luz entrando. Y yo sí creo que tenemos ángeles que caminan con nosotros. Entonces, imagínense la oscuridad, las tinieblas, los espíritus malignos que estaban durante siglos gobernando ahí. Y va penetrando una luz. ¿Cómo no va a atacar a ese hombre para que no abra la Obviamente puerta? había una posición terrible. Espiritual tenía que haber sido. Una guerra espiritual. No nos abrió la puerta. Bueno, ¿qué hacemos? Pudimos ver el centro del rancho, era un parquecito, si quiere decirlo así, una plaza donde vendían algunas cositas. Fuimos caminando ahí, compramos unos bananos, decimos bananos, manzanas, son chiquititos, y comimos unos Fanta naranja, tomamos unas Fanta naranja, todo estaba entrado así en burro, ¿verdad? Y bueno, más que agarrar el camino de regreso. Así que bajamos. Cruzamos el primer río, subimos, bajamos, cruzamos el segundo río y nos quedaba una subida de 1 hora. De ahí 1 hora y ahí como media hora de bajada. Comenzamos a subir. Ya cuando yo llegué, para ese entonces ya no estábamos caminando en grupo. Éramos cada quien, sálvase quien pueda. ¿Cómo avancen? Es que ya nuestras piernas, éramos jóvenes, pero nuestras piernas eran hule. Habíamos estado caminando por ya casi 20 horas sin nada de comer, unos manzanitas, unos bananos. Y yo me recuerdo, llegué hasta arriba y es pura tierra, y me acosté en la tierra, en la pura tierra, encima de esa montaña, y ahí estaba el cielo, estrellado pero lindo. Y yo estaba molesto, así como se oye. Yo dije, Señor, no vale la pena. No vale la pena. Y Dios me preguntó, ¿no vale la pena qué? No vale la pena. Yo dejé mi tierra, dejé buenos estudios, dejé tanta riqueza para venirme aquí a predicar a gente que no quieren el evangelio. Es que no vale la pena. Es que según yo iba a llegar con el mensaje, el gran recibimiento y la comida. Sí, exactamente. Y nada, la gente, wow, no, Señor, no vale la pena. Entonces me hizo una pregunta. Me dijo, Miguel, ¿me estás diciendo que no valió la pena que mi hijo saliera de la gloria a la tierra? Qué pregunta para fuerte. Y era como que, wow, ¿tú crees que tú saliste de lejos para venir? Mi hijo salió del cielo a la tierra y él murió. ¿Me estás diciendo que no valió la pena su muerte? ¿Que esa gente no valen la pena? Y yo todavía no estaba muy convencido. Y dice, sí, Señor, es lo que estoy diciendo. Y en eso el Señor me dijo, es que yo no te mandé a México por ellos.
Ahora, yo crecí viendo la tele donde había niños con moscas y uno está, ¿verdad?, movido con compasión y esa era parte de mi motivación de ser misionero. Y Dios me está diciendo que Él no me mandó a México por ellos. Entonces, ¿qué? Y me dijo, yo te mandé aquí por mí. Tienes toda la razón. Ellos no quieren el Evangelio, pero yo sí quiero a ellos. Y yo envié a mi hijo a morir por ellos. Y yo te mandé aquí por mí. Cambió mi vida. Totalmente, totalmente. Cambió mi vida. Hermanos, dentro de su ministerio también ustedes, especialmente hermana Tania, se acerca a las mujeres, a las viudas, a darles una palabra. Pero, no sé, una mujer que esté pasando o que haya pasado por un momento tan fuerte, tan oscuro de haber perdido a su esposo, ¿qué tan abierto está su corazón a recibir? ¿Por qué pregunto esto? Nosotros vivimos con nuestros padres, con nuestras esposas, tenemos una vida relativamente cómoda. Si yo tuviera que pasar por algún momento como esos, para mí sería muy difícil que alguien venga y me diga, mira, lo siento mucho, ten fe. Sí, pero la fe no me va a devolver a mi esposa, la fe no me va a devolver a mi papá. ¿Cómo llegar a esas mujeres? Bueno, yo nunca he estado directo en los zapatos de ellas porque todavía tengo a mi marido, pero tengo una hija, mi hija mayor, que pasó por estas sendas de perder a su marido y para nosotros fue algo tan difícil, tan doloroso como familia de ver al dolor de su corazón y no saber qué hacer. Como papá uno quiere arreglar las cosas y no puede. Y el Señor puso en mi corazón acercarme a las viudas en Guatemala de las comunidades. Llevo 2 años ahorita con ellas y no he extendido ni una palabra de fe que se puede decir a ellas. Cuando llego, me acerco a ellas, viven muy humilde, muy sencillas y no me da vergüenza sentarme en el piso con ellas, en el piso de tierra, porque no tienen piso. Y solo escuchar sus corazones. El Señor nos dio una boca y 2 orejas, oídos, pues. Muchas veces lo que necesitamos es alguien simplemente que nos escuche. Así es. Y no sé cuántas veces me han dicho, es que nadie viene a escucharnos. Y yo me siento ahí con ellas, tal vez les hago una pregunta nada más. De ahí no fue así en el principio fue así, ¿verdad? Pero yo solo les daba un abrazo, tal vez les llevaba víveres, pero siempre me querían servir cafecito y un panito. Yo lo recibí con mucho amor, mucho cariño, yo lo como con ellas. Les pregunto si necesitan oración, si me dicen que no, me despido y me voy. Si me dicen que sí, oro por ellas. Pero de extenderles una palabra así de prédica, no. Pero las amo. ¿Las ha llevado Biblias? Sí, les he llevado Biblias, eso sí. Me imagino que debe haber, en el transcurso de estos 2 años que me cuentan, muchas personas que estuvieron en depresión o cayeron en una tristeza muy profunda por haber perdido a sus esposos. Igual, o sea, ¿cómo sacar a una persona
cómo lograr que una persona vea que todos son los planes del Señor, que el Señor dispuso que esa persona quede viuda, quede huérfano, quede lo que sea. Aquí, ¿por qué les pregunto? Aquí en el Ecuador, en este medio donde estamos, hay muchísimo suicidio, mucho suicidio. Y es porque gente pasa por problemas tal vez no tan fuertes, tal vez sacaron malas notas en su colegio, tal vez pelearon con su pareja y toman la decisión de quitarse la vida. Varios de los esposos de esas viudas se quitaron su vida y por eso las señoras quedaron viudas, por los problemas, por no poder proveer por su familia. ¿Y cómo llegar a esa gente? ¿Cómo llegar a tiempo con una palabra para esa gente? ¿Cómo podemos, de cierta manera, no humanamente, pero hacer lo posible para que vean que el camino no es suicidarse, sino que hay esperanza? El objeto de este programa es también que la gente que esté en depresión pueda vernos y tener una luz de esperanza y pueda entender que el camino no es del suicidio, que eso no va a solucionar nada, va a empeorar los problemas. ¿Cómo llegamos a esa gente? ¿Qué hacemos con esa gente? Primero, yo diría que para la mayoría de las personas en las comunidades, o sea, es una cosa que el esposo se siente responsable por su casa y se quita la vida porque no haya cómo cuidar a su familia. Ahora, esos no son todos los casos, son algunos cuantos. Aparte, hubo guerra por 30 años en Guatemala, muchos fueron matados durante ese tiempo. Y por eso hay un montón de mujeres que son viudas. Y sí, son muchas. Pero algo que sabemos de las mamás es que son como osas en cuanto a sus hijas. Una mamá oso, si tú te pones en medio de la mamá y su cría, ella te manda a la eternidad, ¿verdad? Y mamás donde sea pueden volverse mamá osos cuando su cría está en peligro. Y hacen, literalmente, están dispuestos a hacer cualquier cosa por sus hijos. Y la vida en la comunidad es tan dura que yo diría que pocas veces tienen tiempo para estar deprimidos, en la mayoría de los casos. Es cierto. Y la otra cosa es que cuando uno pierda su cónyuge, se puede decir, no me importa quién sea, tiene que pasar por el proceso de grieving, de angustiar la muerte, ¿verdad? Y para algunos lleva 1 año, 2 años, aunque es una angustia para toda la vida. Pero yo veo que estas señoras no se quedan estancadas, porque son luchadoras, que sean cristianas o no. Ni hemos llegado a esta pregunta con ellas y llevo 2 años. Yo no sé si son cristianas o no, pero las amo. El amor de Dios conquista el mundo, es lo que yo siento. Y yo recibo mucho amor de ellas cuando yo les doy un abrazo. Y la gente Pocomchi donde trabajamos no son muy dados a Acciones de afección. Ajá, así es, son muy estoicos, se puede decir. Pero ahora me responden. Cuando yo siento su brazo en mi espalda, para mí es como que si me estuvieran dado un abrazo bien fuerte. Porque ellos no hacen eso. No. En su costumbre, me imagino que son
El saludo fríos, es así. muy... es muy frío. Sí. Oh, además de lo que hasta ahorita hemos comentado, ustedes tienen una historia muy, muy particular de lo que comentábamos al principio, de cuando ustedes fueron apedreados, literalmente casi los mataron en San Cristóbal. ¿Podría contarnos Sí, en resumen? no fue apedreado, fue Golpeado. golpeado con palos. El resumen. Hubo un tiempo en Guatemala cuando, el año fue 94, cuando hubo una fobia de parte de todo el pueblo de que extranjeros estaban entrando y robando niños, cortando órganos, llevando corazones, riñones y etcétera para venderlo en el mercado en los Estados Unidos y salvar la vida de otros niños. Y muchas personas en Guatemala llegaron a creer eso. En ese entonces pasó una norteamericana, turista, fue agarrada en el mercado, le comenzaron a golpear. En eso la policía se intervino, la estaban llevando al juzgado que estaba enfrente de nuestra casa. Y cuando pasaron enfrente, yo estaba ahí parado afuera y me dijeron, don Miguel, ¿podías venir a traducir? Porque ella no habla nada de español. Con gusto les dije, ya llevamos 8 años de vivir en nuestro pueblo. Entonces fui allá al juzgado, el juez y los secretarios, todos eran mis amigos. Entré ahí y comencé a traducir por ella y la multitud siguió creciendo. Había como unos 40 y después había unos 150 y después había unos 300 y después llegó hasta más de 1000 personas allá afuera del juzgado. Y estaban gritando, quémala, quémala, quémala. Y, wow. Hicimos todo lo posible por convencerlos, la policía, el juez, para convencer a la gente que se tranquilizara. Vino el monseñor, apedrearon al monseñor. Él vino a tratar de controlar a la gente y nada. La cosa es que siguió escalando hasta que prendieron fuego al edificio, al juzgado. Lograron entrar con palos y con trozos y con piedras, lograron botar las puertas de metal. Y por último, pues la policía dejó a la señora en un baño con una puerta, era el lugar más seguro que teníamos. Y los demás salimos por atrás. Y cuando salimos por atrás, a mí cuando me vieron, me atacaron, comenzaron a agarrar contra mí. Yo subí a un tinaco, me estaban paleando, brinqué al otro lado, había más gente ahí, había un cerco ahí, brinqué al otro lado del cerco, había más gente ahí que me estaban paleando. Y, en eso yo dije, aquí muero, aquí muero. Tania estaba, ¿dónde estabas en ese momento? Yo estaba dentro de la casa y yo podía ver, ¿verdad? Yo vi cuando Miguel salió atrás de juzgado, subió en el tinaco y le estaban pegando, pero fuerte. Entonces cuando yo vi eso, él brincó del otro lado del cerco y solo podía ver los palos subiendo y bajando y subiendo y bajando. Y yo dije dentro de mí, lo están matando. Entonces agarré a mis 2 hijas y fui a mi cuarto y las puse en la cama y me extendí ahí delante del Señor y le comencé a llorar, a orar, a pedirle que me ayudara a vivir la vida de una viuda, porque es lo que yo pensé, que lo iban a matar. Y en ese momento yo estaba tapando mi cabeza, tratando de protegerme, me estaban paleando. Y en eso uno de los señores que me estaba pegando dijo, ¡ay Dios! ¡Es Don Miguel! Y en ese momento todos pararon. Y la policía, yo no me moví, dije, de repente creen que estoy muerto y me dejan de palear. Y en eso un policía se agachó a la par mía y me dijo, te voy a poner las esposas. Y así van a pensar que te voy a llevar preso y tal vez así logramos sacarte de aquí. No tenga pena. Está bueno, dije yo.
Entre las esposas y el apaleo, las esposas. Sí, exactamente. Entonces me puso esposas, había otro policía ahí, juntos comenzaron a caminar conmigo. Era Semana Santa, era martes santo de Semana Santa. Hicimos la procesión, literalmente, hacia el parque, y toda la multitud atrás de nosotros gritando, ¡quémalo, quémalo! Y habían varias personas ya conocidas que hicieron una media luna alrededor de mí protegiéndome de los que nos querían pegar. Y los dos policías estaban ahí, ¿dónde lo llevamos? No sé vos, pero seguimos caminando. Y el otro, ¿qué tal si lo llevamos a la Muni? Pero no lo van a quemar la Muni. No, seguimos caminando. Y no hallaban qué hacer conmigo. Y en eso salió un pastor de otra iglesia con su pick-up entre la multitud. Pasamos enfrente de la casa. Tania nos vio y ella pegó un grito. Yo estaba sangrado y en shock, literalmente estaba en shock. Pero llegó este pastor, subimos a su pick-up, le quebraron el windshield, le quebraron otro vidrio, logramos salir, él empujando a la gente con el bumper del pick-up. Logramos salir y estábamos saliendo del pueblo y estaba entrando 2 camionadas llenos de soldados con sus ametralladoras, con todo el equipo de antimotines, y estaban ahí. Y cuando yo los vi, yo, el misionero, el que había dejado su tierra para predicar el evangelio, y para ese entonces yo ya llevaba 12 años como misionero. Y cuando yo vi a esos soldados, yo dije en mi corazón, pensando, todavía estaba con las esposas, estaba sangrando, yo dije, ojalá que entran y pasean sus ametralladoras y que maten a todos. Eso fue mi corazón. Y Dios me hizo una pregunta, sentado ahí en medio del pastor y la policía. Y me dijo, ¿qué tal si yo tengo un Saulo de Tarso en ese grupo que tú acabas de matar en tu corazón? Saulo, que después fue Pablo, que escribió 2/3 del Nuevo Testamento, que evangelizó el mundo conocido. ¿Qué tal si yo tengo un Saulo de Tarso en ese grupo que tú mataste en tu corazón? Y yo en eso hablé en voz alta y dije, ¿cómo pudiste? Entonces el pastor me dice, ¿qué dijiste? Porque ellos no sabían lo que yo estaba pensando. Y yo dije, ¿cómo pudo Jesús perdonar cuando lo estaba matando? Y el pastor dijo, pues ni modo, él era Dios, él tenía que perdonar, por eso vino. Y la policía dijo, sí, él era Dios, pero esa gente son animales, merecen morir. Yo me quedé callado, porque en ese momento yo vi el corazón más vil que había visto en toda mi vida. Y mira, eran hombres tratando de matarnos. Hicieron el intento de matarnos y de hecho dejaron a la turista, la dejaron puro vegetal, nunca recuperó. Le golpearon su cabeza de tal forma, le hundieron su cabeza en 3 partes. Su cerebro nunca volvió a funcionar. Uno podía decir, sí, eran animales, estaban portándose como animales. Pero yo vi el corazón más vil que había visto y era mi corazón. En ese misionero que supuestamente estaba ahí porque amaba a todos. Vidas. Sí, yo quería matar a todos porque intentaron matarme. Obviamente larga la historia, pero unos días después estábamos en Guatemala, en la capital de Guatemala, y yo no quería regresar a San Cristóbal nunca. No quería llevar a mi esposa, mis hijas, me daba temor. El pueblo que habíamos amado por tanto tiempo, 8 años. ¿Y no recibieron amenazas ahí después, o en el transcurso? En ese momento no. Después sí, pero en ese momento no. Pero ¿quién quiere regresar al lugar donde trataron de matarte? Pero sí,
Entré al cuarto, a un estudio, 3 días después, y comencé a orar. Y yo clamé, le dije, Señor, no puedo perdonarlos. No puedo amarlos. Ya no puedo regresar a San Cris. No, Señor. Pero era un clamor, porque yo sentía que eso es lo que Él quería, pero no. Y en eso cambié mi oración, y yo dije, Señor, no puedo perdonar. Pero tú ya los perdonaste. Señor, no puedo regresar a San Cris, pero Señor, tú estás en San Cris. Señor, no puedo amarlos, pero tú sí los amas. Y conforme yo exaltaba la santidad de Él cambió mi corazón. Y de veras me cambió. Y yo comencé a interceder por ellos. Comencé a orar porque arrestaron más de 100 hombres y los llevaron presos. Y varios de ellos se quedaron presos por 15, 20, 25 años. Entonces comencé a orar por las esposas que iban a quedar sin sus esposos, por los niños que iban a crecer sin papá en casa. Iban a ser adultos cuando sus papás salieron. Comencé a orar por los hombres que iban a estar encarcelados. De verdad, intercediendo, quebrantado por ellos, cosa que no estaba dentro de mí. Esa fue una obra milagrosa que el Señor estaba haciendo en mí. Y en eso salí de ahí y entré donde estaba Tania. Y le dije, no pasado mañana, pero en una semana vamos a regresar a San Cristóbal. Y me dijiste, solo así me dijo, no me dijo ni una palabra. No hay permiso. Exactamente. No le dije nada, porque yo sabía la lucha que estaba teniendo ella también, el pánico, el temor, el acaba de ver a su esposo golpeado, y yo estaba un gran morete. Sí, era morado todo su cuerpo morado. Más que le abrieron la cabeza. ¿Y quién quiere regresar? Unos 4 días después, ella me dijo, una noche estamos sentados en un sofá, y me dice, me tienes que ayudar. Estaba llorando porque yo no puedo regresar. Me tienes que ayudar porque no sé qué hacer. Y comencé a compartirle textos que Dios estaba retándome con, esos textos bíblicos, y comencé a compartirlas con ella. Y de ahí la abracé y comenzamos a orar, y en ese momento Dios entró. Eso fue otro milagro. El Espíritu Santo fue tan precioso en entrar al cuarto, porque yo podía sentirlo tan palpable. Él estaba ahí y nos dio el valor de regresar a San Cristóbal. Teníamos temor, sí, pero igual que la muerte, es un proceso, y fue un proceso para nosotros. Debido a eso, la municipalidad y todo el concilio de la municipalidad llegaron a Guate, a la embajada, pidieron cita conmigo, me dieron una carta pidiendo perdón. No era ellos, obviamente, pero pidiendo perdón a nombre del pueblo. Y nos dijeron, queremos que regresen, y cualquier cosa que ustedes quieran hacer en San Cristóbal, lo puedan hacer. Hasta este momento, 8 años de vivir ahí, las puertas estaban muy cerradas, muy cerradas. Queríamos hacer algo y mucha resistencia de parte del pueblo. Dios usó esa paliza, para sanar nuestros corazones, para quitar ese corazón de piedra de Miguel y poner un corazón de carne, igual aquí. Y lo usó para abrir el pueblo entero, abrir la puerta. Es como que nos dieron las llaves del pueblo. Hacen lo que quieren en San Cristóbal. Y eso fue en el 94. Y de 94 para acá, lo que Dios ha hecho en San Cristóbal, debido a la semana no nos alcanzaría para contar las historias. Hermanos, la idea, una de las cosas que queremos es que este programa sea visto por personas cristianos, no cristianos,
que conocen al Señor, que no conocen al Señor. Pero probablemente entre todas las personas que nos estén viendo, que nos vayan a ver, haya personas que estén pasando no por una prueba como la que nos acaban de contar, tan fuerte, por algo mucho más sencillo, mucho menos peligroso, pero que probablemente están con dificultad para perdonar a su papá, con dificultad para perdonar a su esposo, a su esposa. ¿Qué hacer en ese caso, de yo saber que tengo amargura contra alguien, pero yo no conozco al Señor? ¿Qué mensaje podríamos dar a una persona que, como les digo, probablemente verán esta persona gente que no conoce al Señor y no tengan la menor idea de cómo sanar un corazón que tiene amargura y rencor en contra de una persona? En nuestra carne propia no podemos hacerlo. Es imposible perdonar. En mi experiencia en la vida, porque he pasado por épocas que he guardado rencor contra mis papás, de hecho. Y eran buenos papás, pero maravillosos papás. Pero nadie es perfecto, nadie es perfecto. Y muchas veces yo siento que se nos olvida que no somos perfectos y no damos el espacio a alguien más a no ser perfecto. Y juzgamos y agarramos y nos aferramos al odio, el rencor. Eso nos mata. No solo mata nuestros cuerpos físicos, sino que mata nuestro espíritu también, porque todos tenemos un espíritu. Y lo más fácil es de pedir perdón. Aunque es lo más difícil. Exacto, a eso iba. Aunque yo haya ofendido, mejor dicho, cuando yo he ofendido, muchas veces la solución es yo pido perdón. Y cuando a mí me han ofendido, igual la solución puede ser yo voy y pido perdón. Sea la persona grande y hacerlo. No espera que ellos vengan a uno. A veces el perdón que uno pide, como digamos que usted me ofendió. Y como acaba de decir, que entonces lo mejor es que yo me vaya y pido perdón. No es tanto que yo me pido perdón por ofenderte, porque no te ofendí, tú me ofendiste a mí. Pero de ahí yo agarré una actitud contra ti, contra tu persona. Entonces cuando yo voy, pido perdón porque he tenido una mala actitud con su persona. Eso puede destapar o puede que no. Puede que la persona dice, ay, ¿qué me importa? Si estaba enojado conmigo, es cosa tuya, yo no he hecho nada, sucede. Pero por lo menos nosotros hicimos el paso para limpiar nuestro corazón. Pero lo que Tania dice es muy cierto. La escritura está muy claro. Y si soy cristiano o no soy cristiano, eso no cambia la palabra de Dios. La palabra de Dios para mí es verdad. Y dice que no hay ninguna persona que es justo delante de Dios. Todos hemos pecado y la paga del pecado es la muerte. Merecemos. Desde que mis hijos casi nacieron, desde que podían entender palabras, yo les he dicho, ustedes merecen una sola cosa en la vida: el infierno. Y todo lo que nosotros recibimos más del infierno es pura ganancia. Es la pura misericordia de Dios, la pura gracia de Dios. Entonces, si yo entiendo de que todos hemos pecado y que yo soy pecador, ¿y quién va a decir que no ha pecado? Nunca he conocido a nadie que dice, pues yo nunca he pecado. Todos entienden eso. Lo justifican de alguna manera, eso es otra cosa. Pero todos sabemos que hemos pecado. Si entiendo de que todos hemos pecado y que la paga de ese pecado es el infierno, la muerte y después el infierno, pero que Dios me ofrece perdón,
me ofrece gracia. Dios su Hijo dice que Él murió en la cruz por mí, fue resucitado para darme vida. Y si yo acepto esta vida, si soy cristiano y he recibido el perdón de Dios, ¿quién soy yo para no ofrecer ese perdón a alguien más? ¿Quién me creo de que no voy a ofrecer ese perdón a alguien más? El problema es, como en el caso de la historia que yo acabo de contar, nosotros no somos capaces. Y ahí es donde tenemos que tirarnos a la cruz y decir: Señor, no soy capaz de perdonar mi familiar, mi suegra, mi hermano, mi vecino. No puedo perdonarlos. Esa persona que me abusó, no puedo perdonarlos. Necesito que me ayudes. Y Él, el Rey de Gloria, está más que dispuesto a ayudarnos a perdonar a los demás. Y traernos paz. Paz, que es increíble la paz que viene con el perdón. Cuando las personas me preguntan cómo lo hacen, yo les animo, hágalo una vez y a ver qué pasa. El Señor es fiel, siempre ha sido fiel, pero tenemos que tomar el primer paso para pedir el perdón o extender perdón también, que a veces no queremos hacer. Hermanos, nos quedaríamos toda la noche conversando y contando historias. El tiempo se nos hace corto. Quisiéramos agradecerles nuevamente por su tiempo, por acompañarnos, por darnos su testimonio y su mensaje. Para finalizar, únicamente 2 cosas. Primero, la próxima que nos visiten, comprometerlos a la parte 2. Hecho. Y la segunda, un mensaje para las personas que nos están viendo. Yo lo voy a hacer fácil. Jesús nos ama. Él sí dio su vida por nosotros. Y Él nos ama. Y no importa en qué condición estás. No importa dónde estás. No importa cuánto has pecado. No importa cuán desanimado estés. No importa cuán enfermo estás. Dios te ama. Y Él dio su vida por ti. Y si rindes a Él, Él te recoge. Y tu vida jamás será igual. Otra cosa que yo diría también es ten paciencia con el proceso, porque cada cosa en la vida lleva un proceso. Mi proceso hoy no va a ser el mismo proceso mañana, Ni el mismo proceso de otra persona. ni de otra persona. Pero tengan paciencia con los procesos en la vida y los procesos de otras personas también. Amén. Bueno, esperamos que este tiempo juntos les haya servido y hayan encontrado a través de este tiempo, de estos testimonios, de estas experiencias, una palabra de ánimo, una palabra de aliento para ustedes. Los esperamos en un próximo programa. Esto ha sido Creo en Milagros. Gracias por acompañarnos.